En este video vamos a hablar acerca de Pablo ante el concilio. Él estaba compartiendo su fe en muchos lugares en este texto. Aunque él tuvo que ir al concilio para defender su vida y su caso, todavía estaba pensando en el ministerio de Jesús que Jesús le dio. Y por lo tanto, él buscó maneras en el concilio para compartir el evangelio, porque él sabía, como necesitamos recordar, que cada creyente necesita compartir el evangelio porque cada persona necesita confiar en Jesús. Vamos a empezar el video. En este video vamos a hablar acerca de Pablo ante el concilio y los gobernadores. En capítulo 23, versículos 1 a 10, podemos ver que Pablo está en Jerusalén todavía y él va a tener la necesidad de defenderse ante el concilio. Primeramente, Pablo declaró que su conciencia estaba limpia ante Dios, provocando una fuerte reacción de los líderes religiosos. Ellos pensaron que era pecador, que no tuvo interés en las cosas del Señor, y por lo tanto, cuando él dijo que estaba limpio, ellos no aceptaron esta declaración y pensaron que él era un pecador, porque dijeron que no obedeció la ley, aunque fue una mentira, y también estaban enojados porque él ministró a los gentiles diciendo que Dios quiere salvar a los gentiles en la misma manera que quiere salvar a los judíos. Durante esta sesión, él usó su conocimiento de las divisiones entre los saduceos y los fariseos para crear un conflicto para proteger su vida. Los fariseos pensaron que la vida existe después de esta vida. Los saduceos dijeron que esta vida es la única vida que existe y por lo tanto no aceptaron la resurrección. Por lo tanto, Pablo declaró: estoy aquí porque yo creo que hay una resurrección. Y cuando Pablo habló acerca de la resurrección, los fariseos empezaron peleando con los saduceos y los saduceos empezaron peleando con los fariseos porque tuvieron una diferencia de opinión acerca de la resurrección. Olvidaron a Pablo para un momento y estaban peleando por este tema. El punto de las acciones de Pablo es que a veces Dios nos da sabiduría para defendernos estratégicamente de los que se oponen a la fe. Pablo era muy sabio y él sabía que las personas tuvieron una diferencia de opinión y cuando él mencionó la resurrección empezaron peleando y por lo tanto Pablo no murió durante el concilio. En capítulo 23, versículo 11, podemos ver que el Señor animó a Pablo en la noche. Pablo era un hombre muy fiel, y cuando una persona fiel está sufriendo, es posible estar desanimada. Pablo estaba desanimado en este momento. Él estaba sirviendo al Señor fielmente, pero estaba en la cárcel, esperando lo que iba a pasar en el futuro. Por lo tanto, Jesús se le apareció a Pablo, confirmando que iba a testificar en Roma. Jesús confirmó: el plan que he tenido para ti es el mismo plan que todavía tengo. Ya te he dicho que vas a estar en Roma y vas a compartir el evangelio con muchas personas, y es la verdad. Por lo tanto, Pablo, necesitas continuar sirviéndome en vez de estar desanimado,
porque estoy contigo y tengo un propósito para ti. Una aplicación para nosotros es que Jesús nos guía por su palabra y debemos estar atentos a su mensaje. Debemos recordar que Jesús tiene control sobre todo. Él no tiene límites y por lo tanto cuando Él quiere trabajar en una manera u otra manera, sabemos que su plan es un plan que va a cumplir. Por lo tanto, en las manos del Señor tenemos protección y también sus manos son amorosas. En capítulo 23, versículos 12 a 35, hay una conspiración para matar a Pablo y también podemos ver su rescate porque el Señor estaba con él. Más de 40 hombres juraron que iban a matar a Pablo porque no querían aceptar su mensaje. Estaban planificando su muerte. Dijeron, no vamos a comer hasta que Pablo pierde su vida. Estaban buscando una manera para matar a Pablo. Dice la Biblia que el sobrino de Pablo descubrió el plan. Supuestamente, la familia de Pablo todavía vivía en Jerusalén y fue su sobrino que escuchó acerca del plan para matar a Pablo. Él informó a las autoridades y por lo tanto las autoridades protegieron a Pablo y no murió. El punto es que todo el tiempo Dios protege a sus siervos de maneras inesperadas y envía ayuda en el momento adecuado. Dios nunca tiene que dormir, Él sabe todo y por lo tanto Él sabe exactamente cómo protegernos. Pablo fue transportado a Cesarea bajo custodia para ser juzgado por el gobernador Félix. Por lo tanto, iba a tener otra oportunidad para compartir el Evangelio con otras personas. Lo que necesitamos recordar es que la protección de Dios no siempre llega rápidamente. Por lo tanto, necesitamos ser pacientes sabiendo que el Señor está trabajando, aunque no podemos ver cómo está trabajando. Su plan es un plan que es perfecto. Muchas veces no vamos a entender todo su plan. A veces nunca vamos a entender su plan, pero debemos tener fe que está obrando y que Él tiene control sobre todo. Los líderes judíos en capítulo 24, versículos 1 a 9, junto con un abogado que se llamaba Tértulo, acusaron falsamente a Pablo en esta sección. Dijeron que él había profanado el templo. Todavía estaban compartiendo una mentira acerca de él. Él nunca invitó a los gentiles para entrar al templo. Pero ante el gobernador Félix, continuaron diciendo las cosas que no son la verdad. El creyente puede ser injustamente acusado, pero Dios defiende a sus hijos. A veces las personas no entienden rápidamente que una persona es inocente de una acusación. Pero el Señor en su tiempo va a declarar que sus creyentes que son fieles son siervos verdaderos. Por lo tanto, necesitamos esperar su tiempo porque está obrando. En versículos 10 a 21, el tema es la defensa de Pablo ante Félix. En este texto habla acerca del camino. Otra vez la palabra camino era una manera para hablar acerca de los creyentes. Antes que recibieron el nombre cristiano de sus enemigos,
Una manera para hablar acerca de los creyentes era el camino, porque Jesús declaró en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, una referencia al cristianismo era el camino. En este texto, Pablo defendió su fe, explicando que el camino fue basado en las Escrituras. Pablo dijo, yo no estoy siguiendo una nueva religión. Es la religión del Antiguo Testamento. Estoy sirviendo al mismo Dios que tiene el mismo plan, y el nombre del Señor es Jesús. También Pablo declaró que no causó disturbios ni profanó el templo y concluyó su defensa reafirmando su esperanza en la resurrección. Otra vez estaba compartiendo su testimonio acerca de la manera que el Señor transformó su vida. Por lo tanto, Félix y los otros que estaban con él escucharon el Evangelio. El punto de esta sección es que nuestra esperanza en la resurrección nos da firmeza y un propósito. Sabemos que no importa lo que pase en esta vida, el Señor tiene control. Jesús resucitó de entre los muertos y por lo tanto un día va a resucitar a todos los creyentes. Tenemos la promesa que los creyentes que se mueren vivirán otra vez porque Jesús es la resurrección y la vida. En capítulo 24, versículos 22 a 27, el tema es que Félix retrasa el veredicto y Pablo está en la prisión en esta sección. Félix escuchó el mensaje de Pablo, que incluyó los temas de justicia, el dominio propio y el juicio venidero, pero no liberó a Pablo porque quería recibir un soborno. Siglos atrás, en esta región, muchas veces si una persona pagó dinero al gobernador u otra persona que tuvo autoridad, muchas veces salieron de la prisión. Félix estaba diciendo, Pablo, yo puedo librarte, pero primeramente necesitas pagarme. Si yo recibo dinero de tu mano, puedes salir de la prisión. Pablo no hizo nada. Pablo no tuvo dinero y por lo tanto él no dio dinero a Félix. También él dijo, yo soy inocente. Si yo doy dinero a ti, es como estoy diciendo que soy culpable y yo no soy culpable. Y por lo tanto no lo haré. Un punto es que hablar del juicio de Dios puede incomodar a los que tienen una conciencia inmunda, pero es una parte esencial del mensaje de Cristo. No podemos cambiar el mensaje de Jesús. También el texto explica que Félix dejó a Pablo en prisión por 2 años y finalmente dejó el caso sin resolución. Pero Dios todavía estaba trabajando y vamos a ver en el futuro la manera que el Señor usó a Pablo. Para algunos momentos vamos a hablar acerca de 10 preguntas. No vamos a contestar todas las preguntas, vamos a estudiar 2 o 3 respuestas, pero si tiene preguntas acerca de las otras preguntas puede mandarme un correo electrónico. Número 1. ¿Qué nos enseña la actitud de Pablo sobre la importancia de tener una conciencia limpia ante Dios y los hombres? 2. ¿Cómo podemos buscar la sabiduría de Dios para responder estratégicamente en situaciones adversas? Primeramente, necesitamos saber que hay sabiduría en la Biblia.
La sabiduría es la palabra de Dios y por lo tanto es perfecta. Si tenemos dudas, si tenemos preguntas acerca de la sabiduría, podemos encontrar respuestas en la Biblia. Una persona que estudia la palabra de Dios tiene la palabra de Dios en su corazón. Es la razón por la cual en los Salmos David dijo: he guardado la palabra de Dios en mi corazón porque no quiero pecar contra ti. Otra bendición de estudiar la Escritura es que cuando estamos en situaciones difíciles, el Señor usa la Escritura en nuestros corazones para recordar la palabra de Dios y también aprender cómo responder en una manera que honra al Señor. 3. ¿De qué manera podemos encontrar ánimo en las promesas de Jesús en medio de la oposición o el peligro? 4. ¿Qué dice este texto acerca de la protección de Dios? 5. ¿Cómo podemos aprender a defender nuestra fe de manera clara y respetuosa, como lo hizo Pablo ante sus acusadores? Primeramente, necesitamos entender el mensaje del Señor. Nunca debemos cambiar su mensaje, porque su mensaje es perfecto. Su mensaje no cambia. También necesitamos amar a los acusadores. Aunque las personas nos odien, debemos amar a las personas y ser muy pacientes explicando la palabra de Dios. Es nuestro propósito. Cada creyente tiene enemigos y necesitamos ministrar a las personas. Necesitamos amar con palabras, con acciones, y necesitamos compartir claramente lo que dice la Escritura. 6. ¿De qué manera la resurrección debería afectar nuestra manera de vivir? 7. ¿Por qué debemos mantener nuestra fe y carácter con las personas que quieren manipularnos o difamarnos? 8. ¿Qué enseña este texto acerca del juicio de Dios? 9. ¿Qué significa esperar en Dios cuando las autoridades humanas no favorecen a los creyentes? Es saber que aunque los creyentes tienen enemigos y a veces los gobernadores no quieren a los creyentes necesitan recordar Romanos capítulo 13. Dios usa el gobierno para su voluntad. Por lo tanto, debe respetar las autoridades y obedecer las autoridades cuando no desobedecen la palabra de Dios. Número 10. ¿Cómo podemos confiar que Dios está obrando en nuestras vidas cuando experimentamos largos periodos de espera o circunstancias difíciles? Lo que vimos en este video, otra vez, es que a veces los creyentes van a sufrir. No tenemos control sobre el sufrimiento, pero necesitamos usar cada circunstancia para hablar acerca de Jesús. Y debemos saber que cuando hay problemas, el Señor está con nosotros en medio de los problemas. Él va a ayudarnos para continuar sirviendo al Señor.